Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ximena Barcia y en esta clase número 7 vamos a hablar de sistemas alimentarios. Retomando lo que vimos en clases previas, vamos a hablar entonces de que la materia está compuesta por sustancias puras o mezclas de sustancias. Dentro de sustancias puras vamos a ubicar a los elementos o a compuestos que están formados por varios elementos, y dentro de las mezclas entonces vamos a hablar de mezclas homogéneas o heterogéneas. Y si también retomamos el tema del agua, ¿se acuerdan que vimos que entre las funciones del agua, en la preparación de los alimentos, una consistía en ser un medio para la transferencia de calor? Por ejemplo, cuando hacemos una sopa, que el líquido, en donde el líquido se calienta, el agua se calienta, y por transferencia de energía, de calor, se cocinan esos alimentos que están inmersos en ese líquido. Y también habíamos hablado de que el agua era un medio de dispersión. Y entonces este tema lo vamos a retomar en esta clase cuando hablamos de soluciones, dispersiones coloidales, emulsiones o suspensiones. Entonces hablamos de sistemas dispersos y decimos que se designa con este nombre a todo sistema, tanto sea homogéneo o heterogéneo, de composición definida, formado por más de una sustancia pura. Y que las propiedades de estos sistemas derivan de la arquitectura, es decir, de cómo están conformados, no de las particularidades de sus ingredientes, sino cómo están colocados y qué interacción tienen esos elementos, esas sustancias puras dentro del sistema. Y para nosotros, para el fin último de esta materia, los sistemas dispersos son los sistemas alimentarios. Entonces decimos que un sistema alimentario es un conjunto de ingredientes que se combinan en determinadas proporciones con el propósito de obtener un producto final que deseamos luego de que sea sometido a diferentes operaciones durante su tratamiento. Por ejemplo, una salsa o una sopa es un sistema alimentario. De acuerdo al tamaño, interacción y propiedades de las partículas que componen ese sistema alimentario, los vamos a clasificar en sistemas homogéneos, sistemas heterogéneos y sistemas coloidales o coloides. Entonces vamos a ver en esta clasificación qué característica tiene cada uno de estos sistemas, los homogéneos, los heterogéneos y los coloides, y vamos a ver si los identificamos en los sistemas alimentarios que vamos a ir viendo de ahora en más, como decía recién, por ejemplo, las salsas y las sopas. Comenzamos entonces con los sistemas homogéneos, que se conocen también con el nombre de soluciones o soluciones verdaderas. Están formados por dos o más sustancias puras, fraccionables por métodos físicos o químicos, como por ejemplo evaporación, destilación o cristalización, es decir, podríamos separar esas sustancias por estos métodos. El tamaño de las partículas es menor a 0,001 micrón, es decir, que no se pueden visualizar con microscopio óptico ni ultramicroscopio. Y las propiedades intensivas, que si recuerdan eran olor, gusto, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, etc., pueden variar si se varían las condiciones físicas en las soluciones y en las sustancias puras. Entonces decimos que las soluciones están constituidas o compuestas por un soluto y un solvente. El soluto es el componente que se encuentra en menor proporción en esta solución y el solvente es el componente que se encuentra en mayor proporción en la solución. Las soluciones se encuentran en forma diversa según sea el soluto gas, líquido o sólido, o el solvente se encuentra en estado gaseoso, líquido o sólido, siendo las más importantes para nuestro estudio las de sólidos en líquidos. Decimos que la concentración de una solución es la cantidad de soluto contenida en una determinada cantidad de solvente o de solución.
Por lo tanto, según el grado de concentración, las soluciones se van a clasificar en no saturadas o insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Acá vemos un dibujo de cómo podemos verlas a simple vista. Acá vemos otro dibujo donde decimos tipos de disoluciones, que es lo mismo que tipos de soluciones, y justamente vemos cómo está ese soluto inmerso en el solvente o en el disolvente, es decir, vemos la cantidad en los tres gráficos según sea disolución o solución insaturada, saturada o sobresaturada. Decimos que las soluciones no saturadas o insaturadas son aquellas en las cuales la concentración de soluto es menor que el máximo admisible. El soluto se disuelve por completo, puede ser concentrada cuando la cantidad de soluto disuelto está cercana a la saturación o diluida en el caso contrario. Las soluciones saturadas son aquellas en las cuales la concentración de soluto es la máxima admisible. Y las soluciones sobresaturadas son aquellas en las cuales la concentración de soluto es mayor que el máximo admisible y por esto son soluciones inestables que tienden a separar el soluto. Ahora hablemos de sistemas heterogéneos. Son aquellos cuyas propiedades intensivas no son iguales en todo el sistema. Están formados por dos o más fases. Un medio dispersante o la fase continua por un lado, que es el medio donde se hallan las partículas distribuidas, y la fase dispersa o discontinua formada por pequeñas partículas o micelas. Es decir, que la fase dispersa está inmersa en el medio dispersante o fase continua. Hay elementos que están formados por dos o tres o más fases dispersas en una continua. Un ejemplo muy común que tomamos para ver esto de que hay elementos que tienen dos, tres o más fases es la crema de leche batida, que puede ser con azúcar o sin azúcar, simplemente batida. Y decimos que es un esquema de cuatro fases. Vamos a ver entonces cuál es la fase dispersa y cuál la dispersante. En fase dispersa tenemos gotitas de grasa, partículas de agregados proteicos y burbujas de gas, y en fase continua o dispersante el agua. Por eso decimos que la crema de leche batida, no sin batir, sino batida, que es cuando agregamos burbujas de gas con el batido, incorporamos el aire, es un sistema alimentario que está compuesto por cuatro fases. Tres elementos en forma de fase dispersa, como dijimos la grasa, las partículas de agregados proteicos y las burbujas de gas, y el cuarto sería como fase continua el agua. Y según el estado de agregación de las fases, es decir, el estado de agregación de la materia que vimos en clases anteriores, sólido, líquido o gaseoso, los sistemas heterogéneos se clasifican en sol, gel, emulsión, espuma, espuma sólida u oclusión y aerosol. Entonces en este cuadro podemos ver los diferentes tipos de dispersiones. Sol o gel es cuando la fase dispersa es sólida y la fase dispersante es líquido. Por ejemplo, las jaleas, las soluciones de almidón como un puré de papas, la gelatina o el flan.
Decimos que es una emulsión cuando la fase dispersa es un líquido y la fase dispersante también es líquido, por ejemplo la leche o la mayonesa. Una espuma cuando la fase dispersa es gas y la fase dispersante es líquido, por ejemplo el merengue, la clara de huevo batida, como bien vimos hoy como ejemplo, la espuma de cerveza. Una espuma sólida u oclusión cuando la fase dispersa es gas y la fase dispersante es sólida, por ejemplo la miga de pan o el helado. Aerosol cuando la fase dispersa es sólida y la fase dispersante es gas, por ejemplo el humo, y también se lo llama aerosol cuando la fase dispersa es líquido y la fase dispersante es gas, por ejemplo en el caso de la niebla o en el caso del aceite que utilizamos en spray, el aceite que usamos como rocío vegetal, que conocemos como rocío vegetal. Los sistemas heterogéneos, según el tamaño, se clasifican en dispersiones macroscópicas o groseras, cuando las partículas dispersas se observan a simple vista y su tamaño supera los 50 micrones. Por ejemplo, un té en hebras, en agua, una sopa de fideos, una sopa de verduras, es decir, los trozos de la verdura en ese líquido, una salsa con trozos de vegetales o carne. Y dispersiones finas son visibles a microscopio y las partículas se encuentran entre 0,1 y 50 micrones. Reciben diferentes nombres y según el tipo de estado físico de la fase dispersa y la dispersante vamos a tener suspensiones o emulsiones. Entonces, suspensiones serán cuando la fase dispersante es líquida y la fase dispersa es sólida, por ejemplo, harina en agua, que puede ser separada por sedimentación, filtración o centrifugación. Y las emulsiones son dispersiones de dos líquidos que no son miscibles entre sí. Constan de tres componentes: la fase continua o dispersante, la fase discontinua o dispersa y el agente emulsionante que también lleva el nombre de estabilizante. La mayoría de las emulsiones alimentarias son mezclas de lípidos y agua. Una emulsión, por ejemplo, en la cual el aceite está disperso en toda la fase acuosa, se denomina emulsión de aceite en agua. En cambio, cuando el agua está dispersa en aceite, la emulsión es de tipo agua en aceite. Si vemos algunos ejemplos, emulsión de aceite en agua puede ser leche, crema de leche, helados o mayonesa, y emulsión de agua en aceite, manteca o margarina. Y ahora entonces vamos a explicar un poco qué son los agentes emulsionantes, que también se conoce con el nombre de estabilizantes, que es ese tercer componente de estas emulsiones. Sirven para que una emulsión tenga carácter permanente, es decir, que las fases no se separen, y son compuestos activos que se absorben en la interfase, disminuyendo la tensión superficial y ofreciendo una resistencia física a la coalescencia. Su función es formar una película alrededor de las gotas de aceite o agua que actúe como una barrera con cierta elasticidad superficial para mantenerlas dispersas o separadas y de esta manera evitar la ruptura de la emulsión. Si no existiera este agente emulsionante o estabilizante, tendríamos las dos fases totalmente separadas, aceite y agua, y no sería esto una emulsión. Los agentes emulsionantes deben reunir ciertas propiedades, como por ejemplo que deben ser tensioactivos para reducir la tensión superficial, de rápida absorción alrededor de las gotas dispersas como una película condensada no adherente que prevendrá esa coalescencia,
Tiene que proveer un potencial eléctrico adecuado, las gotitas, para asegurar la repulsión mutua, aumentar la viscosidad de la emulsión y ser efectivos en una cantidad mínima necesaria. Siempre se utilizan en muy poca cantidad. Los podemos clasificar en sintéticos o artificiales y naturales. Los sintéticos o artificiales pueden ser iónicos o no iónicos. Los emulsionantes iónicos tienen una desventaja, que es que reaccionan con otras partículas cargadas positivamente, formando complejos que pueden tener una solubilidad reducida, como una menor capacidad emulsificante. De todas formas, no forman parte de sistemas alimentarios, así que solo los vamos a mencionar aquí. Por ejemplo, jabones, sulfatos, compuestos de amonio cuaternario, etc. En cambio, los emulsionantes no iónicos sí se emplean más en los sistemas alimentarios porque no presentan desventajas, como los otros, ya que no son susceptibles a cambios de pH ni a la presencia de electrolitos. Bueno, como ejemplos tenemos los ésteres de gliceril y ésteres de ácidos grasos de sorbitán, que con este nombre no los van a ubicar ustedes, pero son aditivos que están utilizados ampliamente en la industria de alimentos, empleados como emulsificantes y como estabilizantes. Y se utilizan para, por ejemplo, productos de panadería, para panificación en general, pasteles, pastas y dulces. Y si hablamos de emulsionantes naturales, podemos decir que provienen de plantas o animales, actúan como emulsionantes auxiliares o estabilizantes, ya que son capaces por sí solos de formar emulsiones estables, actúan como agentes espesantes también y así ayudan a estabilizar una emulsión. Y como ejemplos tenemos pectinas, alginatos, agar, carragenina, goma arábiga, goma guar, algarroba, metilcelulosa, hidroximetilcelulosa y carboximetilcelulosa. Los más utilizados son la acacia, la gelatina, la lecitina y el colesterol. Para contar un poco cómo trabajan estos emulsionantes naturales, decimos que cuando se incorpora un estabilizante a un sistema difásico, es decir, con dos fases, por ejemplo, lípido y agua, el grupo no polar se orienta hacia la fase lipídica y el polar hacia la fase acuosa, de manera que las gotas de lípido quedan envueltas por una capa eléctrica negativa que repele a las gotas vecinas y al impedir la coalescencia, estabiliza la emulsión. En este dibujo podemos ver lo que explicábamos recién, cómo se ubica entonces el emulsionante entre la fase acuosa y la fase oleosa. Como ejemplos de emulsiones alimenticias, tenemos la leche, la crema de leche, los helados, la manteca, la margarina, mayonesa, queso fundido y productos de panadería. A medida que vayamos viendo los diferentes grupos de alimentos, vamos a ir reconociéndolos. Y en tercer lugar, luego de haber visto sistemas homogéneos y heterogéneos, tenemos los sistemas coloidales o coloides,
que son sistemas cuyos tamaños de partículas son intermedios entre las soluciones y las suspensiones, es decir, entre los sistemas homogéneos y los heterogéneos. La fase dispersa es visible con el ultramicroscopio. El tamaño de las partículas del medio disperso se halla comprendido entre 0,1 y 0,001 micrones. La designación de coloidal corresponde a un estado de la materia caracterizado por dimensiones submicroscópicas y no por la naturaleza de las sustancias que conforman ese sistema. Entonces, cualquier sustancia dispersa con las dimensiones apropiadas está en estado coloidal, ¿sí? Podemos hablar de una suspensión coloidal o de una solución coloidal. La propiedad de formar sistemas coloidales no depende exclusivamente de la sustancia dispersa, sino del solvente. Por ejemplo, el tanino disuelto en agua constituye un coloide, mientras que en ácido acético forma una solución. Y el cloruro de sodio en agua forma una solución porque la sal se disuelve en el agua, pero en benzol, por ejemplo, constituye un coloide. Cuanto menor sea el tamaño de las suspensiones coloidales, mayor estabilidad y más transparencia tendrá el sistema. A simple vista no podemos diferenciar las fases en un sistema coloidal y si lo dejamos en reposo no se van a separar como así lo hace una suspensión, pero si utilizamos una ultracentrifugadora podemos aislar y diferenciar las fases que lo forman, lo que no sucederá, por ejemplo, con una solución verdadera. Y ahora hablamos de la clasificación de los coloides. Los coloides formados por un sólido disperso en un líquido pueden presentarse como sol, que es una suspensión coloidal entonces de partículas sólidas en un líquido, o como gel, que es un sol en el que las partículas suspendidas están sueltas, organizadas de una disposición dispersa definida tridimensionalmente, dando elasticidad y rigidez a la mezcla. La gelatina, por ejemplo, cuando está dispersa en agua caliente, es un sol, porque es un sólido disuelto en un líquido. Y al enfriarse forma un gel. Es un líquido disperso en un sólido cuyas partículas coloidales están en contacto entre sí, formando una red tridimensional que engloba al agua y que le dan esa elasticidad que tiene la gelatina. Si se lleva nuevamente a la temperatura original o se le entrega suficiente cantidad de calor para lograr el cambio de estado y consistencia, ese gel vuelve a ser sol, es decir, la gelatina puede volver al estado de sol, al estado líquido. En cambio, cuando el proceso es irreversible, o sea, cuando el sol que se hizo gel no puede regenerarse al sistema coloidal, este proceso se llama coagulación. Por ejemplo, la clara de huevo cocida, que no puede volver del gel al sol. Hay reacciones de agregación no ordenadas que se producen con desnaturalización, en las que predominan las reacciones de agregación o las interacciones proteínas-proteínas, con relación a las interacciones proteínas disolvente, y esto conduce a la formación de un gran coágulo. Por lo tanto, este proceso es irreversible. Como decíamos entonces, en el caso de la clara de huevo, una vez que está cocida, no puede volver atrás, no puede volver a su estado anterior. Los coloides se clasifican entonces en función de la afinidad entre las moléculas de la fase dispersa y dispersante y según sean dispersiones liófilas, es decir, que es afín al solvente, son soluciones verdaderas que se comportan como coloides solo por el tamaño de sus partículas. Y son dispersiones liófobas, si rechaza al solvente,
Son partículas dispersas en un líquido en el cual son insolubles. Estas dispersiones son inestables e irreversibles. Los sistemas coloidales tienen propiedades determinadas, como por ejemplo el movimiento browniano, la carga eléctrica, el efecto Tyndall, la diálisis y los coloides protectores. De estas propiedades, las que más nos interesan y vamos a mencionar más adelante, queremos que ustedes recuerden, sería el movimiento browniano, que es el movimiento incesante e irregular de las partículas que hacen que choquen entre sí con las paredes del recipiente miles de millones de veces por segundo. Esa es una característica bien significativa de los sistemas coloidales. Y otra característica es el efecto Tyndall, que es cuando si se atraviesa un sistema alimentario con un rayo de luz, se forma un cono de luz a través de ese sistema. Entonces, para finalizar, tomamos un sistema alimentario, por ejemplo, la leche, y vamos a preguntarnos cómo está compuesto. Entonces, si analizamos la leche, decimos que es una emulsión en cuanto a las gotas de grasa que están disueltas en el agua, una suspensión coloidal en cuanto a las proteínas, básicamente la caseína, que constituye el 80% de las proteínas de la leche, se presentan en suspensión coloidal y podemos decir que en solución verdadera se encuentran la lactosa y los minerales. Entonces, para finalizar, y como resumen de esta clase, vimos acá sistemas alimentarios y cómo los podemos clasificar de acuerdo al tamaño, la dimensión y la interacción de las partículas que los componen en sistemas homogéneos, ya sea entonces soluciones saturadas, sobresaturadas o no saturadas, heterogéneos, y vimos aquí dispersiones macroscópicas o groseras y dispersiones finas como suspensiones o emulsiones, y sistemas coloidales o coloides y los clasificamos en dispersiones liófilas o dispersiones liófobas según la afinidad con el solvente. El tema entonces que vimos hoy podemos decir que atraviesa el contenido del resto de las unidades del programa, ya que en cada uno de los diferentes grupos alimentarios vamos a poder identificar a qué tipo de sistema alimentario pertenece. Muchas gracias.